A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que una figura ejecutada por rebelión termine siendo el símbolo más poderoso del mismo imperio que lo mató? Pues esa es la increíble historia de cómo un Mesías judío fue, digamos, reinventado para servir a los intereses de Roma. Es que, si lo piensan, es una de las paradojas más grandes que definen la historia de Occidente. Y para entender cómo pasó algo así, tenemos que investigar cómo la historia original fue reescrita, y no por accidente, sino con toda la intención. La clave de todo este enredo está en dos misterios. El primero es la transformación radical de la figura del Mesías. Y el segundo es la extrañísima ausencia en los registros de la persona a la que se le atribuye todo este cambio. Un verdadero fantasma en la historia. Aquí tenemos el choque de dos ideas totalmente opuestas. Por un lado está la figura histórica, un predicador judío con un mensaje que para Roma sonaba a rebelión pura y dura, una amenaza. Y por otro lado tenemos la figura que conocemos hoy, un Cristo universal, enfocado en lo espiritual y sobre todo, totalmente inofensivo para el poder del emperador. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. El supuesto arquitecto de esta transformación increíble, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, resultó ser un fantasma. Simplemente no aparece en los registros históricos de su tiempo. Para entender por qué Roma necesitaba desesperadamente este cambio, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo I. El Imperio Romano tenía un problema político muy, muy serio: el mesianismo judío. Es que la idea de un Mesías no tenía nada de espiritual en ese entonces, era pura política. Para los oídos de un romano, la palabra Mesías era sinónimo de rebelión, y después de la guerra brutal del año 70, que terminó con el templo destruido, aplastar esta ideología se convirtió en una prioridad absoluta para la supervivencia del imperio. Pero la solución de Roma no fue solo militar. Que va, fue una jugada ideológica brillante, casi maquiavélica. En lugar de destruir la idea del Mesías, decidieron reinventarla para que sirviera a sus propios intereses. El proceso fue de verdad una obra maestra de ingeniería teológica. Fíjense, el enfoque cambió de la liberación de una nación a la salvación del individuo. La crucifixión, que era un castigo humillante para rebeldes, se convirtió en un acto de sumisión divina. Y un mensaje que era muy específico para el pueblo judío se transformó en una fe universal, perfecta para un imperio multicultural como el romano. Esta frase lo resume todo a la perfección. Siglos después, cuando llega el emperador Constantino, la transformación estaba completa. El Cristo que alguna vez fue visto como una amenaza para Roma, ahora era quien legitimaba el poder absoluto del emperador. Vaya vuelta. Pero, a ver, ¿quién fue la mente maestra detrás de todo esto? La tradición nos dice que fue Pablo, pero si nos ponemos a escarbar en el registro histórico, la historia que encontramos es muy, muy diferente. Y esto es de verdad sorprendente. Los principales historiadores y escritores de la época, tanto judíos como romanos, lo documentaron todo: sectas, rebeliones, figuras importantes. Mencionan a Jesús, a Juan el Bautista, a los cristianos como grupo, pero a Pablo, este personaje que supuestamente viajó por todo el imperio causando un revuelo enorme, no lo mencionan, ni una sola vez. De hecho, la primera vez que Pablo aparece con fuerza en la historia es casi un siglo después de su supuesta muerte, con un teólogo llamado Marción. Y claro, esto nos obliga a preguntar, ¿de verdad fue Pablo tan importante en su propia época como nos han contado? Pero no es solo el silencio de los historiadores. Los propios textos del Nuevo Testamento contienen lo que algunos investigadores llaman evidencia forense de que fueron construidos mucho después de los hechos. Para entender el tamaño del cambio, primero hay que saber cómo era el sistema de creencias judío. Existía la Teshuvah. Es un concepto bien interesante, un proceso activo, continuo, que depende de la responsabilidad de cada persona para reconciliarse con Dios. No se necesitaba un sacrificio humano como intermediario. Pero la teología que se le atribuye a Pablo, bueno, esa introduce una idea completamente nueva, una ruptura total con esa tradición milenaria. Y aquí está el giro. La responsabilidad personal de la Teshuvah es reemplazada por la fe pasiva en un sacrificio que ocurrió una sola vez. Y es fácil ver por qué este nuevo modelo era perfecto para un imperio. Promueve la obediencia y la aceptación, no la acción y la búsqueda de justicia. Y si uno lee con lupa, los textos revelan pistas que no cuadran. Hay inconsistencias históricas, como un desfase de 10 años en el relato del nacimiento.
geográficas, como mencionar un lugar clave como Nazaret, que no aparece en ningún otro registro de la época, y hasta culturales, como hablar de los judíos como si fueran un grupo ajeno, algo que solo tendría sentido mucho, mucho tiempo después. Pero quizá la evidencia más poderosa de todas es la propia cruz. Piénsenlo, pasó de ser la marca de la máxima humillación para los enemigos de Roma, como los esclavos de Espartaco, a ser reinterpretada como un símbolo de victoria espiritual y, finalmente, a ondear como el estandarte del mismísimo ejército imperial romano. Una inversión de significado total y absoluta. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si las historias que creíamos sagradas e inamovibles en realidad fueron moldeadas por las necesidades políticas de un imperio, ¿cómo podemos saber dónde termina la historia y dónde empieza la propaganda? Es algo que sin duda da mucho en qué pensar.